Bienvenidos a Viviendo en Conciencia, RB Radio. Bueno amigos, pues aquí estamos, lo prometido es deuda, tu amigo Robalji a través de Viviendo en Conciencia, RB Radio, y estamos tocando este tema de convertir el estrés en vitalidad y conciencia. Parece imposible, porque en realidad el estrés crónico nos incapacita, ya lo platicamos, ¿verdad? En el módulo anterior, ya te expliqué cómo funciona el estrés y qué pasa cuando el estrés se hace crónico, ¿verdad? Vamos a seguir platicando de este tipo de problemas que, bueno, no son físicos inicialmente, son intangibles, y cuando se producen esos problemas imaginarios, donde sentimos celos, ¿verdad? Ira, molestia, surge este mecanismo del estrés, que no se puede quemar como anteriormente lo hacíamos, que podíamos correr o quedarnos a luchar con un tigre. Aquí, en este mundo donde la tecnología avanza y nos estresa, porque ya sabes manejar una computadora, ya tienes un software que dominas y de repente surge una nueva versión de ese software, de esa computadora, de ese teléfono. Va a un ritmo muy rápido la alta tecnología. Entonces estás en una situación estresante, porque esta es una sociedad altamente tecnológica. Entonces el estrés, a diferencia de otros tiempos, ¿verdad?, se vuelve crónico. Anteriormente el estrés simplemente se terminaba, se reparaba los efectos del estrés. La persona se olvidaba por un tiempo. Ahora observa cómo reacciona, por ejemplo, un animal ante el estrés. Un animal, una cebra, es perseguida por un león y se estresa. En el momento que deja de perseguirla, su reacción al estrés es mucho más corta que la nuestra. Porque en ese momento, ella simplemente pasa una hora y se controla. Ya todo se olvidó, todo está normal, no necesita un psicólogo, no necesita pastillas, no generó un trauma ni ningún complejo. Simplemente se adaptó. Se adaptó, aprendió lo que no nos pasa a nosotros. Esto nos va a estar generando una reacción de estrés permanente, pues nos va a matar lentamente, va a acabar con tu corazón, va a acabar con tu cerebro, va a dañar tus ojos, va a acabar con todo. Entonces tenemos que canalizar, no podemos acabar con la reacción del estrés crónico. Y si tiene una importancia fundamental que le entiendas, porque esto está siendo causa de tu envejecimiento prematuro, del cáncer, de la generación excesiva de radicales libres de oxígeno, de que el sistema inmunológico se descomponga, de muchas enfermedades de la piel, psoriasis, dermatitis, neurodermatitis, vitiligo, de problemas digestivos. Entonces es importante, muy importante, que tratemos de canalizar la reacción. Muchos autores, de manera muy infantil a mi gusto, dicen que hay que evitar los factores estresantes. ¿Cómo vas a evitar un factor estresante? Hay muchos que ni siquiera son conscientes. Simplemente imagínate, estás con una persona que fue tu pareja y te la encuentras en una reunión y la situación se torna incómoda para ti, aunque se sonríen, se saludan de beso, te empiezas a estresar por estar con esa persona. Te subes a un elevador, el elevador va lleno y te empiezas a estresar, la situación es incómoda, muy incómoda, todo el mundo está viendo a qué piso va, ¿verdad? Nadie se habla, nadie voltea. Entonces es absurdo evitar los factores estresantes. Hay quien dice que tu vida tiene que ser lo más relajada posible en esta sociedad. ¿Cómo vas a lograr eso? ¿Cómo vas a hacer que tu vida sea muy relajada? Por eso hay personas que se dicen: me quiero ir a la montaña, me quiero ir al mar. Se compran pelotitas, cosas que suenan, ¿verdad?, que hacen ruidos o movimientos repetitivos. No es posible tampoco. No puedes mantener una situación relajada. Entonces, ¿cómo cuando surge un problema vas a mantener una situación relajada? Un problema es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para madurar, es una oportunidad para evolucionar, es una oportunidad para tener conciencia. ¿Y cuál es el momento de tratar un problema? Pues cuando surge. ¿Cuál es el momento de crecer y de aprender una lección? Cuando se presenta la situación que te acomoda, la situación que te incomoda, aquello que te desagrada. Es el momento de aprender, ¿verdad? Es precisamente. Entonces,
Aquí, si me hago consciente, mi reacción va a evitar ser tan excesiva. Y conscientemente voy a permitir que el neocórtex lógico haga entrar en conciencia, ¿verdad? Fíjate, voy a hacerlo intencionalmente, voy a hacerlo conscientemente. Mi neocórtex lógico va a hacer entrar en conciencia al sistema límbico emotivo. No es una teoría, no es una filosofía, ¿verdad? O sea, ¿qué te estoy diciendo en otras palabras? El poder de la mente sobre la materia. Que la mente ejerza poder sobre la materia. Todo lo que tú conoces viene de lo invisible, ¿verdad? Y se hizo visible. Hay cosas que son muy prácticas para entender cómo podemos materializar las cosas. Hoy las estás materializando bastante bien. Porque hay personas, y me han tocado pacientes, no tendré diabetes hasta que le dije que a lo mejor tenía diabetes. Se me hace que esto es cáncer, le dije que esto era cáncer. No, son adivinos, ¿verdad? Ese es el poder de la mente sobre la materia. El pensar que las cosas te van a ir bien o te va a ir mal. Tenía un conocido que cuando nos sentábamos en un restaurante decía, éramos 5, 10, 15 personas, nos servían a todos, o faltaba él y otra persona decía, vas a ver cómo a mí no me van a servir. Infalible. Nunca le servían a él y siempre terminaba el asunto en el mismo escándalo, molestia, indignación de parte de él. Entonces, es el poder de la mente sobre la materia. Es lo que estás simplemente cristalizando, materializando. ¿Por qué no materializas una buena relación? Pero esto requiere práctica. ¿Por qué no materializas la salud que estás deseando, el éxito, la abundancia, la prosperidad? No es para los soñadores. Esto es para el hombre de conciencia. Porque el hombre de conciencia es un hombre de ciencia. Porque el hombre de conciencia, ¿verdad?, al bioconcientizarse, entonces tiene un conocimiento de vida, de su entorno, de sí mismo. Y esto se traduce en salud, bienestar, prosperidad y abundancia. ¿Qué es lo que estás buscando? En pocas palabras, ser feliz. Ser feliz. Entonces, vamos a aprender a canalizar el efecto del estrés. Entonces, hay simplemente... Se ha dicho a muchas personas, para evitar el efecto del estrés crónico hay que hacer que prevalezca el poder de la materia sobre la mente, ¿verdad? La mente sobre la materia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo podemos hacer de muchas maneras. La conciencia nos puede ayudar a manipular químicamente nuestro sistema endocrino y el cerebro. Ahora, hay cosas que te puedo recomendar, ya no tomes tanto café, ¿verdad? Porque si tus suprarrenales siempre están alborotados por tanta cafeína, siempre, pues nunca vas a poder evitar la reacción al estrés. Y con lo más mínimo estás irritado. Primero porque en muchas ocasiones cuando abusamos de la cafeína, cuando abusamos de ciertas sustancias, de esas bebidas que dan alas y de todas estas cosas energéticas que te proponen y combinas 3, 4 cosas, cuando abusamos de estas cosas, empezamos a tener, por ejemplo, fotofobia. Nos va a molestar la luz, nos va a molestar el ruido, la audiofobia también se puede presentar, ¿verdad? Vamos a estar muy sensibles, vamos a estar altamente irritables, nos va a molestar todo nos va a parecer absolutamente mal. Entonces, trata de bajarle a los energéticos, a las bebidas con cafeína, al café. Y otra cosa que se puede hacer, si tú eres una persona muy nerviosa, muy desesperada, simplemente trata de seguir tu esencia natural, tus instintos. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Salirte y dar una vuelta. O sea, vamos a quemar el estrés antes de que queme nuestro cerebro literalmente, ¿verdad? Que necesitamos quemar, agotar la reacción. ¿Cómo lo hacían nuestros antepasados? Corrían, luchaban. Es difícil que ahorita pues te pongas a luchar, pero sí puedes empezar a caminar, a hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, se trata de agotar las hormonas suprarrenales y lo podemos hacer caminando, haciendo algo de ejercicio, antes de que literalmente, como en un horno de microondas, se cueza tu cerebro, porque eso es lo que pasa por dentro.
Hay otras cosas que se pueden hacer que vamos a estar platicando dentro de bioconcientización, dentro de tu consulta personal, cuando lleguemos a esa etapa, para evitar que tu cerebro y tu sistema endocrino sufran los efectos de una reacción de estrés permanente, que es lo que tienes hoy. Porque hoy todo te molesta lo que te dicen, te molesta lo que te hacen, y llega un punto en nuestra vida, después de haber pasado por un carrusel, por una montaña rusa de 20 o 30 años, hay quien con menos tiene, con 5 años de estrés es suficiente como para acabar volviéndose amargado, irritable, juicioso, negativo, crítico, depresivo, intolerante. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Por eso vemos a personas ya de la tercera edad que vivieron una vida de mucho sufrimiento, que hablamos que el sufrimiento es muy subjetivo, porque así desearon vivir su vida. Las vemos muy irritadas, las vemos muy enojadas, con cara de enojo permanente, con una ira muy profunda. Entonces, bueno, vamos a evitar esto. Y ya dijimos, haciendo ejercicio, caminando, aplicando la conciencia de lo que está ocurriendo, porque ya conoces ahora sí este mecanismo y lo vamos a canalizar en conciencia, ¿verdad? Y te voy a mostrar un ejercicio que va a permitir que cuando esto surja, tú conviertas el estrés en energía. En vez de que se vuelva un mecanismo tóxico, te dé vitalidad, te dé más conciencia, te permite evolucionar, te permita materializar las cosas que estás deseando. Esto no es una fantasía. Y vamos a seguir, te voy a dar mucha información para que puedas entender que es algo que luego no nos gusta estar buscando, estudiando, viendo las películas que les encargo para que lo podamos entender. Ahora, también podemos jugar un poquito con sustancias. Hay cosas que se pueden manipular, hay cosas que se pueden manejar y que son las que están encargadas de representar al cerebro. Entonces, bueno, te puede sorprender que estas sustancias químicas de las que te hablo son sustancias neurológicas que hacen del cerebro la computadora más impresionante del universo. Estas sustancias se llaman neurotransmisores. Tienen propiedades, tienen capacidades que rayan en la magia, en verdad. Y esto tú lo puedes manipular conscientemente a través de tu respiración, a través de tu atención, a través de tu alimentación y a través de ciertos suplementos. Entonces no te vas a sentir apático nunca, cansado, fastidiado, sin energía, sin líbido. Es interesante. Vamos a seguir platicando de todo esto. Vamos a seguir platicando. Recuerda, Viviendo en Conciencia, RB Radio, aquí a través de tu amigo Robalji, como todos los días. Ahorita en YouTube también. Ya muy pronto en Facebook, en Instagram, en Periscope. Vamos a tratar de cubrir todas las redes sociales. Y comparte, dale like. Y es importante. Vamos a profundizar en todos estos temas. Vamos a empezar a dar ejercicios. Trata de escuchar las reflexiones que hemos dejado ahí. De escucharlas varias veces. Todo conocimiento se metaboliza como un buen alimento y produce un resultado en tu vida. Yo te garantizo que ese resultado, primero inconscientemente, se va a manifestar si tú repites y repites y repites cualquiera de estos videos. Si los escuchas y los ves, si los ves y los escuchas al mismo tiempo, se va a materializar, va a producir un resultado. Y después lo vamos a hacer conscientemente, porque toda esta energía nos va a mostrar cómo hay muchas cosas que no necesitamos. Déjame, y con esto me despido, contarte la historia de una mujer de 90 años que vivía en lo más profundo de la sierra con su único hijo, y él pues sabía que eran las festividades ellos adoraban a un apóstol en un pueblo que estaba aproximadamente a 3 horas de donde ellos vivían, pero para esto había que bajar la sierra literalmente, pasando por rocas, pasando por ríos. Era escabroso el camino. Entonces la mujer tenía 90 años. Era muy famoso el lugar porque decían que había muchas cosas, muchas reliquias que se vendían ahí, que por el hecho de las festividades se convertían en milagrosas. Que ese profeta, que ese apóstol, al festejarle su día, hacía que se volvieran milagrosas. Entonces ella le dio sus ahorros, los ahorros de toda su vida. Le dijo: hijo, vete a estas festividades de San Juan Bautista. Es solamente una historia,
Y pues se fue. Bajó la sierra, atravesó los ríos, estos caminos tan complicados, llegó allá y como un joven pues se olvidó de su madre, se olvidó de todo lo que le había encargado, se olvidó inclusive de la reliquia para su madre que quería para su altar, porque esto le iba a curar, porque esto iba a traer bendición a su casa. Entonces se sintió como un hijo mal agradecido, ya de regreso, ya no podía echar marcha atrás porque ya había recorrido más de la mitad del camino cuando recordó que se le había olvidado lo que le encargó su madre. Finalmente encuentra un animal muerto y los dientes estaban expuestos. Él le saca un diente al animal y era un gran tallador y talla una figura de este apóstol, la mete en una caja que él llevaba, que había alcanzado a comprar, y finalmente le dice: esto viene de este templo del apóstol y bueno, ahí está lo que me encargaste. La mujer de 90 años lo tomó con una delicadeza, con una fe, la colocó en su altar, invitó a sus vecinos a orar. Ella oraba con mucho fervor, decía que se sentía mejor. Las cosas en la casa empezaron a mejorar. El hijo empezó, y hasta el hijo lo llegó a creer. Y él sabía, ¿verdad?, de qué material estaban hechos los milagros, pero en un momento dado, hasta él lo quiso creer. Nosotros estamos hechos de ese material con que se forjan los milagros. Somos forjadores de milagros porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque dentro de nuestro corazón, cuando Él dijo que buscáramos el reino de Dios y su justo uso y todo vendría por añadidura, se encuentra en nuestro corazón el universo entero. Soy tu amigo Robalji y te deseo un excelente día. Que Dios te bendiga. ¿Ya te suscribiste? Permítenos estar cerca de ti. Suscríbete aquí y selecciona la campanita. Haz posible que sigamos ayudando dando like o me gusta aquí. Hasta la próxima en Viviendo en Conciencia RB Radio.